macizo facial. ¿Por qué se llama macizo facial? Porque estos huesos forman el esqueleto facial. Ahora, si nosotros vemos aquí, podemos ver los huesos que forman el víscero cráneo, macizo facial. ¿Qué hueso es este? Mandíbula. La mandíbula es el único hueso móvil del cráneo. Es el único hueso que tiene movilidad. En la mandíbula se insertan los dientes inferiores. Estos huesos que están aquí arriba son los huesos maxilares. Tenemos maxilar derecho y maxilar izquierdo. Algo importante, el hueso maxilar se considera la pieza central del macizo facial, el hueso principal, que se inserta aquí, en los huesos maxilares, los dientes superiores. Entonces, este hueso mandíbula, estos son los dientes inferiores. Este es maxilar derecho, maxilar izquierdo, y estos son los dientes superiores. En total tenemos 16 dientes superiores, 16 dientes inferiores, dando un total de 32 piezas dentarias en el adulto. La dentadura del adulto son 30 a 32 dientes permanentes. ¿Qué significa esto? Si esto se rompe, no puede regenerarse. Qué mal por nosotros, qué bueno para los dentistas. Ahora, este hueso que vemos aquí en el centro, dentro del foramen nasal, este sería el hueso. No. Este hueso se llama vomer. Este es el hueso vomer que ayuda a formar el tabique nasal y separa la fosa nasal derecha de la fosa nasal izquierda. Y estos son los cornetes nasales. ¿Cuántos cornetes nasales hay? Dos. El cornete nasal derecho y el cornete nasal izquierdo. Y el que está en el centro es el vomer, que es solamente un hueso. Y estos huesos que están aquí son los huesos nasales. Los huesos nasales forman la parte ósea de la nariz. La nariz es 1/3 hueso y 2/3 cartílago. ¿Qué tipo de cartílago? Hialino. Y el cartílago que predomina en el sistema respiratorio es hialino. Por eso encontramos cartílago hialino en cartílagos costales, en los bronquios, en la tráquea, en la faringe y en la nariz. El cartílago elástico es muy poco común, se encuentra en las orejas y en la epiglotis. Ahora, este hueso que vemos aquí es el hueso cigomático, también llamado hueso malar, que se encuentra lateralmente. Y aquí por dentro tienen que estar los huesos lagrimales. Entonces, ¿qué vemos en esta imagen aquí? Vemos el hueso que es la mandíbula, los dientes inferiores, maxilar derecho, maxilar izquierdo, dientes inferiores. ¿Cuál es el único hueso móvil? Mandíbula. Muy bien. ¿Cuál es el hueso principal del macizo facial? Los maxilares, derecho e izquierdo, se consideran el hueso principal, porque todos los otros huesos se articulan a nivel del hueso maxilar, excepto la mandíbula. Ahora, este hueso que vemos aquí es el cornete nasal. ¿Cuántos cornetes nasales hay? Dos. Cornete nasal derecho. Permiso un ratito. Como siempre la tecnología juega en mi contra. Como siempre el Microsoft quiere cobrarme por todo. Bueno, entonces, este sería el cornete nasal derecho y el cornete nasal
cornetes nasal. Aquí vemos el hueso nasal. Aquí vemos los huesos cigomáticos. Y aquí por dentro están los huesos lacrimales. ¿Qué hueso no estamos viendo en esta imagen? Los huesos palatinos. Muy bien, vamos a ir viendo los palatinos. ¿Cuántos huesos forman el víscero cráneo macizo facial? 14 huesos. ¿Cuáles son impares? Mandíbula y vomer. Son impares porque solamente hay una. Solo hay una mandíbula y solamente hay un hueso vomer. Después hay 2 maxilares, 2 cigomáticos, 2 cornetes, 2 nasales, 2 lacrimales y 2 palatinos. Los impares son este hueso. Los lagrimales no se ven muy bien, pero estarían aquí en esta región. Ahora, los huesos del víscero cráneo son un total de 14. Todos los huesos son pares, excepto mandíbula y vomer, que solamente son impares. Bueno, en esta imagen, ¿qué hueso es este hueso? Mandíbula. Es el único hueso móvil del macizo facial. Estos son los dientes inferiores. Los dientes inferiores se insertan en la mandíbula. Este es maxilar derecho, maxilar izquierdo. Los maxilares son los huesos centrales del macizo facial, son los principales. Y en los maxilares van a insertarse los dientes superiores. Los dientes superiores suelen ser de mayor tamaño y de mayor fuerza que los inferiores. ¿Cuántas piezas dentales tenemos aquí en la cabeza? 32. Muy bien. Ahora, esto que vemos en el centro es el hueso vomer. Y aquí vemos la fosa nasal derecha, fosa nasal izquierda. Y aquí vemos los cornetes nasales, que son 2. Derecho e izquierdo. Aquí vemos los huesos cigomáticos. Cigomático derecho, cigomático izquierdo. Estos son los huesos nasales. Derecho e izquierdo. Recuerden que nuestra nariz está formado 1/3 de hueso y 2/3 de cartílago. El hueso no se puede modificar, lo que se puede modificar es el cartílago. Se puede hacer más pequeñito en las rinoplastías, por ejemplo. Ahora, lo que nosotros vemos aquí en esta vista lateral, esta es una vista anterior. Y esta es una vista lateral. Este hueso es la mandíbula. Dientes inferiores. Hueso maxilar. Dientes superiores. Hueso cigomático. Miren aquí. El hueso cigomático, ¿ven? Es el que se va a articular con el hueso temporal. Y aquí también con el hueso frontal. El temporal y frontal ya son huesos del neurocráneo, no forman parte del víscero cráneo. ¿Cómo nosotros dividimos el cráneo? Víscero cráneo, macizo facial y neurocráneo. El neurocráneo son los huesos que se encargan de proteger al cerebro directamente. Entonces, el cigomático es el que se va a articular con el temporal, con el frontal, con el maxilar. Ahora, algo importante, ¿cómo se llaman estas articulaciones? Suturas. Muy bien. Las articulaciones, por ejemplo, el frontal y el parietal se unen a través de las suturas. Las suturas son el nombre que se le da a las articulaciones de los huesos del cráneo. Este hueso que vemos aquí, maxilar, este es el hueso nasal. ¿Ven? Aquí va a insertarse el cartílago de la nariz.
es el hueso lagrimal. ¿Ven? Bien aquí por dentro de la órbita. ¿Cómo se llaman estas cosas que vemos aquí? Son las fosas orbitarias. ¿Cuántas fosas orbitarias hay? 2. Derecha e izquierda. En las fosas orbitarias dentro va a estar el globo ocular, la grasa y los músculos del ojo. No se equivoquen si me ponen ¿qué está en la fosa orbitaria? Ojo, incorrecto. Es una respuesta incompleta. ¿Qué está dentro de la fosa orbitaria? El globo ocular, la glándula lagrimal, los músculos oculares y la grasa periorbitaria, el tejido adiposo. Todo eso se encuentra dentro de las fosas orbitarias. El globo ocular solo ocupa 1/3 de la órbita. Y este hueso que vemos aquí es el hueso frontal. Solo mirando este cráneo, es de un adulto o de un niño. Adulto. Porque el niño que va a tener 2 mandíbulas separadas por cartílago. Y que también va a tener 2 huesos frontales separados por cartílago. Entonces, cuando miramos un cráneo de adulto, es extremadamente. Voy a ver si no es la batería. Cuando vemos el cráneo de un adulto, se distingue fácilmente cuántos huesos frontales tiene un adulto. 1. ¿Y un niño? 2. Frontal derecho, frontal izquierdo. Y aquí tendría cartílago. Y los adultos, ¿cuántas mandíbulas tienen? 1. Los niños tienen derecha, izquierda y aquí tienen cartílago. El cráneo de un adulto es 100% tejido óseo y los huesos se unen completamente a través de la sutura. Entonces, mirando este cráneo, este es el cráneo de un adulto. Otra cosa, los adultos tienen 32 dientes, los niños tienen 22. ¿Sí? Professor, qual é o nome da fossa do olho mesmo? Fosas orbitarias. Esta es la fosa orbitaria derecha, fosa orbitaria izquierda. Fosa orbitaria o órbita también se le dice. Bueno, este corte, ¿cómo se llama, chicos? Este es un corte sagital. Muy bien. Y quiero que miren aquí, se puede ver el hueso maxilar. Y está unido al pequeño hueso palatino. El hueso maxilar y el hueso palatino juntos van a formar el paladar duro, palato duro. El hueso maxilar es el principal que forma el paladar. El hueso palatino forma 1/3 del paladar. Sí. Entre 20 a 22. Después van saliendo de a poco. Eso se llama dentición, la salida de los dientes. Suele tener mucho dolor en la boca. Bueno, este es el hueso maxilar y este es el hueso palatino. Muy bien, entre los dos, maxilar y palatino, van a formar el paladar duro, que se llama palato duro. ¿Quién se inserta aquí en el maxilar? Los dientes superiores. Muy bien. Y quiero que miren aquí. Este hueso es el vomer. El
esta cavidad, cavidad nasal o fosa nasal. ¿Cuántas fosas nasales hay? 2. Derecha y izquierda. Muy bien. Ahora, este hueso que está aquí es el hueso nasal. Entonces, si nos vamos de abajo hacia arriba, sería hueso maxilar, hueso palatino, hueso vomer, cartílago nasal. Y aquí el hueso nasal. El hueso nasal y el cartílago nasal es lo que le dan forma a la nariz, la estructura de la nariz. Y el vomer forma parte del tabique nasal. ¿Para qué sirve el tabique nasal? Para separar la cavidad nasal en fosa nasal derecha y fosa nasal izquierda. Por eso, ¿quién se ubica en el centro? El vomer. Se ubica bien en el centro. Bueno, ¿qué hueso es este hueso, chicos? Maxilar. Muy bien. El hueso maxilar posee una cara lateral o externa. ¿Cuántos bordes tiene el hueso maxilar? 4. Tiene un borde anterior, borde inferior, borde posterior, borde superior. Aquí nos da para distinguir también, aquí se distingue un poco mejor. ¿Ven? Este sería el hueso maxilar. Entonces, esta es la cara lateral o cara externa, que se ubica por fuera. ¿Este qué borde sería? Borde superior, borde anterior, borde inferior y borde posterior. El borde inferior se relaciona con los dientes superiores. Y en el borde anterior encontramos el orificio que va a formar el foramen nasal, también llamado foramen, aquí está, este es el foramen nasal, también llamado foramen piramidal, tiene forma de pirámide. Entonces, ¿en qué borde de los maxilares está el foramen nasal? En el borde anterior. Si miran esta imagen, ¿qué hueso es? Maxilar. Este va a ser el borde inferior. Este va a ser el borde posterior. Borde superior. Borde anterior. ¿Y dónde se encuentra el foramen nasal? En el borde anterior. ¿Y cómo se llama este foramen? Foramen nasal o foramen piramidal. Bueno, ¿cuántas apófisis tiene el hueso maxilar? Pregunta de examen. Aquí está mal. Son 4. Las apófisis del hueso maxilar son 4. Corrijan ahora. El hueso maxilar tiene una apófisis frontal, una apófisis alveolar superior, tiene una apófisis cigomática y el hueso maxilar tiene una apófisis palatina. Entonces, ¿cuántas apófisis tiene? 4. Y les voy a mostrar por qué. Miren aquí en esta imagen. ¿Por qué esta apófisis se llama apófisis frontal? Porque se articula con el hueso frontal. ¿Por qué esta se llama apófisis alveolar? Porque es donde se insertan los dientes. Esta se llama apófisis cigomática. Se une al hueso cigomático. Y por último, esta apófisis se llama palatina, porque se une al hueso palatino. Entonces, alveolar superior, porque ahí se insertan los dientes superiores. ¿Cuáles son los huesos que tienen apófisis alveolares? La mandíbula y el maxilar. La mandíbula tiene apófisis alveolares inferiores para los dientes inferiores y los maxilares tienen apófisis alveolares superiores que son para los dientes superiores.
palatino forma 1/3 del paladar. ¿Y quién forma los otros 2/3? El hueso maxilar, su apófisis palatina. Ven. A apófise frontal, ela se une inteira. Sí, aquí, mira. La apófisis frontal del maxilar va a articularse aquí con el hueso frontal. Bueno, ahora, si nosotros miramos aquí, hay una pequeña cavidad dentro del hueso maxilar que se llama seno maxilar. No confundan una cosa, chicos. ¿Cómo se llama esta cavidad? Cavidad nasal. ¿Y cómo se llaman estos espacios que están alrededor de la nariz? Senos paranasales. ¿Cuántos senos hay? Tenemos un seno frontal que está en el hueso frontal. Tenemos un seno esfenoidal que está en el hueso esfenoide. Y tenemos un seno maxilar que está dentro del hueso maxilar. ¿Qué son los senos? Los senos son cavidades que se suelen llenar de moco. Esa es su función, llenarse de moco para drenar la secreción de la nariz. Entonces, cuando se inflama la nariz, ¿cómo se llama? Ahí está el error. Cuando se inflama la nariz se llama rinitis. Y cuando se inflama el seno paranasal, eso se llama sinusitis. ¿Comprendieron, chicos? ¿Pueden inflamarse los dos al mismo tiempo? Sí, eso se llama rinosinusitis. Entonces, ¿dónde están los senos? ¿En qué huesos encontramos cavidades que son senos? Tenemos el seno frontal, que está en el hueso frontal. Tenemos el seno esfenoidal, que está en el hueso esfenoide. Tenemos seno maxilar, que está en el hueso maxilar. Esos son los principales senos paranasales. ¿Qué función cumplen estas cavidades? Cuando la nariz produce mucha secreción de moco, el exceso de moco se va a los senos para poder ser absorbidos nuevamente. Nuestro cuerpo vuelve a absorber la mucosidad. ¿Qué función cumple la nariz, chicos? Primera función, respiración. Y cumple 3 funciones. Filtrar el aire. ¿Quién filtra el aire? Los cornetes nasales. Después tenemos la función de humedecer. ¿Quién humedece el aire? La secreción mucosa. ¿Es normal tener secreción mucosa en la nariz? Sí, es normal porque hay células mucosas en la nariz. Y después tenemos la función calentar. ¿Qué significa calentar? El aire debe ser caliente cuando llega al sistema respiratorio inferior. Entonces, el órgano por el cual nosotros respiramos es la nariz. Es el sitio fisiológico donde uno respira. La nariz, parte del sistema respiratorio, cumple 3 funciones: calentar, humedecer y filtrar el aire. Eso es sumamente importante. Cuando usted le da oxígeno a un paciente, ¿a qué tiene que estar conectado el oxígeno? A un recipiente de suero tibio. ¿Por qué? Porque eso va a humedecer y calentar el oxígeno que va a ingresar en la vía respiratoria. ¿Comprenden? Porque mucho de ese oxígeno va a ir a la boca, no va a ir a la nariz. Porque las máscaras de oxígeno cubren nariz y boca. Por eso es que se conecta a un recipiente de suero tibio para calentar y humedecer el oxígeno que entra en. Es la sinusitis
frontal del esfenoide. Y este sería el seno maxilar del hueso maxilar. Es así, ustedes tienen que hacer así, que es esto, la nariz. Entonces, si esto es la nariz, alrededor tienen que estar los senos. ¿Qué seno sería este? Frontal. Aquí, ¿qué seno? Maxilar. Un poquito más atrás es seno frontal. Ahí, esos son los senos principales. La rinitis es una inflamación principalmente alérgica, porque cuando hay exposición a alérgenos, polvo, polen, suciedad, ¿qué ocurre? La nariz absorbe y comienza a tener inflamación. La rinitis suele ser una inflamación alérgica. Sí, filtrar, humedecer y calentar. Esas son las funciones que cumple la nariz. Sí, los folículos pilosos que hay dentro de la nariz ayudan a filtrar el aire que queda. Por eso es muy importante no retirar los pelos de la nariz. Los que retiran los pelos de la nariz suelen sufrir mucha rinitis alérgica, porque el aire entra con partículas extrañas. Bueno, ahora miren acá, chicos. ¿Qué hueso es este hueso? Maxilar. Muy bien. ¿El maxilar de qué lado? De derecho. Y miren aquí. Esta sería la cara lateral o cara externa. ¿Qué borde es? Superior. Borde superior. Borde posterior. Y miren aquí. Esta es la apófisis frontal, que va a articularse con el hueso frontal. Esta es la apófisis alveolar superior, donde se insertan los dientes superiores. Estas pequeñas cositas que están aquí, ven, se les dice fosas alveolares, que es donde van a insertarse los dientes. Y esto que vemos aquí en la apófisis, cigomática. ¿Con quién va a unirse? Con el hueso cigomático. ¿Cuál es el hueso principal del macizo facial? Maxilar. Por eso cuando hay una fractura del hueso maxilar, ¿cómo se le dice a esta fractura del hueso maxilar? Se le dice fractura maxilofacial. ¿Por qué? Porque el hueso central del macizo facial es el hueso maxilar. A nivel del maxilar se articulan la gran mayoría de los otros huesos. Si esto se lesiona, ¿qué hay? Deformidad de la región facial y suele requerir cirugía. Esto de aquí no tocan los cirujanos plásticos. Tampoco deben tocar los otorrinos y los neurocirujanos. Los únicos que tocan el hueso maxilar son los cirujanos maxilofaciales. Hay una especialidad que es solamente el hueso maxilar. El cirujano bucomaxilofacial. Profesor, ¿cómo es cuando la fractura del hueso? La fractura del maxilar se llama fractura maxilofacial. Bueno, otra cosa importante, chicos, ven cómo hay un orificio aquí en el hueso maxilar. ¿Cómo se llama este orificio que se encuentra debajo de la fosa orbitaria? Foramen infraorbitario. Entonces, si yo les pregunto en qué hueso encontramos el foramen infraorbitario, en el hueso maxilar. Presten atención. Yo les pregunto, ¿cuántas apófisis tiene el hueso maxilar? 4. Apófisis frontal, apófisis alveolar superior, apófisis cigomática, apófisis palatina. El hueso maxilar aquí, que tiene su apófisis palatina, y el hueso palatino, ¿qué forman en conjunto? El paladar duro, muy bien, palato duro. Ahora, el hueso maxilar tiene una cavidad
adentro? Sí tiene. ¿Cómo se llama esta cavidad? Seno maxilar. El seno maxilar es la cavidad que se encuentra bien cerca de la nariz y forma parte de los senos paranasales. Y si yo les muestro esta imagen, ¿qué foramen se encuentra en el hueso maxilar? El foramen infraorbitario. ¿Por qué es infraorbitario? Está debajo de la órbita. Muy bien. Ahora vemos aquí, este es el paladar duro, también llamado palato duro. Y esto que vemos aquí es el hueso maxilar. Muy bien. Tenemos un maxilar derecho y un maxilar izquierdo. Dos huesos maxilares. ¿Cómo se llama esta apófisis? Apófisis palatina. Y estos son los huesos palatinos. ¿Cuántos huesos palatinos hay? Dos. Derecho e izquierdo. Y algo muy importante. ¿Cómo se llama este foramen? Este foramen se encuentra en la apófisis palatina. Se llama foramen. Tiene varios nombres, pero el más utilizado es foramen o conducto incisivo. ¿Por qué incisivo? Porque está a nivel de los dientes incisivos centrales. Por eso se llama foramen incisivo. Estos son los dientes incisivos. Incisivos centrales, laterales, caninos, premolares y los molares por detrás. Aqui são os ossos faciais também, que eu não sei. ¿Cómo? Aqui são os ossos faciais também, que chamam de fissura. No, eso es sutura. Cuando se unen los huesos faciales se llama sutura. También los huesos del neurocráneo. Por eso si ustedes miran aquí, chicos, ¿qué hueso es? Maxilar, hueso palatino. Y ven cómo se están articulando. Esto se llama sutura. Muy bien. Y aquí también sutura, uniendo los huesos. Si yo les pregunto cómo se llaman las articulaciones de los huesos del viscerocráneo o neurocráneo, se llaman suturas. Inventan y no mendigan. Bueno. É a porrada com o menino. É a porrada com o menino. É briga. É briga. Hoy vamos a leer lo que aconteció en los potes Quiero que miren esto. Aí eu passo um link depois no grupo. Este hueso maxilar, apófisis alveolar superior, para los dientes superiores. Este es el foramen nasal y este es el hueso nasal. Si este es el maxilar, esta es la apófisis frontal, que se une al hueso frontal. Y este es el hueso cigomático. Chicos, vamos a ver si ustedes pueden razonar. Este es el hueso maxilar. Esta va a ser la apófisis cigomático. Este es el hueso cigomático. Ahora miren acá. Si este es el hueso frontal, ¿cómo se llama esa apófisis? Frontal. Y si este es el temporal, esto se llama apófisis temporal. Muy bien. Entonces, ¿cuántas apófisis podemos ver en esta imagen? Apófisis alveolar superior, apófisis
tiene el hueso maxilar son 4. Frontal, cigomática, alveolar superior y tenemos apófisis palatina. Muy bien. ¿Dónde se encuentra el foramen incisivo? La apófisis palatina. Viene en el centro a nivel de los dientes incisivos. Y si yo les pregunto, ¿dónde encontramos foramen infraorbitario? Debajo de la órbita. Si este es el foramen infraorbitario, estamos en el hueso maxilar. Y si este es el foramen supraorbitario, estamos en el hueso frontal. Entonces, ¿en qué hueso se localiza el foramen infraorbitario? Maxilar. ¿Y supraorbitario? Frontal. Y esto que está en el centro, la órbita o fosa orbitaria. ¿Dónde se localiza? ¿Qué se localiza en la fosa orbitaria? Globos oculares, glándula lagrimal, grasa periocular y músculos oculares. Muy bien. Porque recuerden, chicos, ¿qué tienen los ojos? Tienen movimientos, porque tienen músculos que se llaman músculos oculares, que no deben confundir con los músculos de la mímica, de la expresión facial. ¿Qué músculos podemos encontrar en la cabeza? Músculos de la masticación, músculos de la mímica, la expresión facial. ¿Ven? Alegría, tristeza, ira. Esos son expresiones faciales. Son responsables de los músculos de la mímica. Ahora, ¿qué otra estructura tiene músculos propios? Los ojos, que son los músculos oculares. Por ejemplo, guiada proba, se ejercita un recto lateral del ojo. Miren. Porque si digamos externo ya no lo evidente. Bueno, entonces, dentro de la órbita o fosa orbitaria vamos a encontrar el globo ocular, los músculos oculares, la grasa periorbitaria y la glándula lagrimal. Bueno, este es el hueso cigomático. Muy bien. Esta es su cara lateral, aquí por fuera, la cara externa. Este es el borde superior, borde anterior. Este sería el borde inferior y aquí el borde posterior. Algo importante, chicos. ¿Cuántas apófisis tiene el hueso cigomático? 2. Apófisis frontal y apófisis temporal. El hueso cigomático, ¿con cuántos huesos se articula? 3. Con el hueso maxilar, con el hueso temporal, con el hueso frontal. Pero tengan cuidado, ¿dónde está la apófisis cigomática? En el hueso maxilar. Muy bien. ¿Qué huesos tienen apófisis cigomática? 3 huesos. El maxilar, el frontal y el temporal. Entonces, ¿cómo se llama esta apófisis? Apófisis cigomática del hueso maxilar. Apófisis cigomática del hueso temporal. Apófisis cigomática del hueso frontal. Porque el maxilar, temporal y frontal se articulan con el hueso cigomático. Delante del hueso cigomático vamos a encontrar una famosa masa de tejido adiposo. ¿Ven? ¿Cómo se llama esto? Bola adiposa de Bichat. Se llama bola adiposa de Bichat. ¿Y cómo se llama cirugía donde se retira? Ahora saben por qué se llama bichectomía. El tejido adiposo que se
localiza delante del hueso cigomático es la bola de Bichat. La bola de Bichat, que es tejido adiposo. Cuando una persona está muy desnutrida, ¿qué desaparece? La bola de Bichat. O cuando tiene dinero para pagar a un cirujano plástico. Solo que vuelve a crecer con el tiempo. Porque la bola de Bichat es tejido adiposo. Y como ustedes vieron en histología, el tejido adiposo tiene capacidad de multiplicarse con el tiempo. Si le dan tiempo, se va a multiplicar de nuevo. Se va a volver a formar. Por eso hay pacientes que a veces se hacen 4 o 5 bichectomías en 2 o 3 años. Vuelve a crecer nuevamente. Solución: cerrar la boca. Va a desaparecer. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, chicos, este es el hueso cigomático. ¿Cuántas apófisis tiene? Frontal y temporal. ¿Y cuántos huesos tienen apófisis cigomática? 3. El hueso maxilar, temporal y frontal tienen sus apófisis cigomáticas que se unen al hueso cigomático. ¿Qué se ubica delante del hueso cigomático? La bola adiposa de Bichat, que es tejido adiposo. ¿Qué función cumple el tejido adiposo? Proteger a los huesos. Esa es su función. ¿Qué pasa si se remueve la bola de Bichat y alguien recibe un golpe en esa región? Se fracturan los huesos directamente. Función del tejido adiposo, pregunta de biología: proteger a los huesos, termorregulación y ayudan a producir energía. Son una reserva energética. Y también ayudan a producir hormonas, como las hormonas sexuales, que son hormonas esteroides. Tienen muchas funciones el tejido adiposo. Lamentablemente no es estético. Aunque ven a los ojos ideales, todo es hermoso. Bueno. Ahora miren aquí. Hueso cigomático. Cara lateral. Cara medial. Muy bien. ¿Con qué se relaciona la cara medial? Con la fosa orbital. Y la cara lateral es la que se relaciona con la bola de Bichat. Y miren aquí. Esta es la apófisis frontal del hueso cigomático. Y esta es la apófisis temporal. Entonces el hueso cigomático tiene apófisis frontal y apófisis temporal. Muy bien. Algo importante, chicos, que yo les voy a preguntar en el examen: ¿cómo se forma el arco cigomático? ¿Qué huesos se están articulando aquí? Cigomático y temporal. ¿Cómo se llama esta apófisis del hueso cigomático? Apófisis temporal. Y esta apófisis del temporal se llama apófisis cigomática. Y se están articulando a través de una sutura. Y esto se llama arco cigomático. ¿Quién forma el arco cigomático? Hueso cigomático y hueso temporal. Este sería el arco cigomático. El arco cigomático aquí es una zona débil del cráneo, es una zona muy susceptible a sufrir de fracturas y traumatismo por su localización. Sí, el arco cigomático es la articulación del hueso cigomático y el hueso temporal. Algo que tienen que saber, chicos: ¿cuál es la única articulación del cráneo que no es una sutura y que tiene movimiento? La articulación temporomandibular. ¿Quiénes están articulando el hueso temporal con la mandíbula? ¿Ven? Aquí. Y esta articulación temporomandibular es la única que tiene movimiento. Es una articulación móvil.
La articulación aquí, las suturas son articulaciones inmóviles, no tienen movimiento. ¿Qué movimiento realiza esta articulación? Los movimientos de la masticación. ¿Cuál es el único hueso móvil? La mandíbula. ¿Y con qué hueso se articula la mandíbula? Con el hueso temporal. ¿Y cómo? ¿Sí? Aquí hay cartílago, que es cartílago fibroso. Se ve en la articulación temporomandibular.